Buenos días, ¿cómo están todos? Todas. Pues hoy tenemos el gusto buenos días, de tener a una secretaria del Gobierno de México, a quien queremos muchísimo, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Por supuesto, a Stephanie Correa, que es la delegada federal de programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México, también del Gobierno de México. Y está con nosotros Oliva López, secretaria de Salud, Estela Damián, directora general del DIF, y María Adriana Báez de Locatel con nosotros, y Carlos Ulloa, secretario de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México. Y el objetivo de la conferencia del día de hoy es platicarles de la universalización del apoyo para personas con discapacidad en la Ciudad de México. Es un convenio que firmamos hace ya varios meses con el Gobierno de México. Esta universalización se va a dar con recursos del Gobierno de México y recursos del Gobierno de la Ciudad de México. Es decir, la mitad va a ser del Gobierno federal y la mitad del Gobierno de la Ciudad de México, aportación de los recursos públicos. Y le vamos a pedir a Ariadna Montiel, a la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, que nos platique lo que significa este programa de apoyo para todas las personas con discapacidad, y después ya daríamos los detalles de lo que significa el programa en la ciudad, qué requisitos se requieren y cómo inicia ya el censo para poder registrar a todos aquellos que aún no tienen su apoyo para discapacidad en la ciudad. Así que, pues es una buena noticia. Ariadna, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a esta conferencia de prensa. Le agradecemos mucho a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, pues todo su apoyo para que esta pensión se vuelva universal. La pensión para personas con discapacidad, recordarles que es una pensión que nació aquí en la Ciudad de México. Es una aportación muy importante hacia el país. Esto fue en el 2001, hace 21 años, cuando el presidente de la República era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Se implantó esta pensión para los más pobres en ese tiempo. Pasados varios años, hasta el 2018, es que existe una pensión a nivel nacional que atienda y apoya a las personas con discapacidad. El presidente hizo el compromiso de que fuera 1 millón de personas que tendrían este apoyo, este programa. Así se ha hecho y actualmente en México tenemos en todo el país a 1 millón de beneficiarios, pero no son todos. Priorizamos en ese momento atender a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, a la población indígena y a los más pobres del país. Lo que significa es que las personas entre 30 y 64 años aún no están incorporadas mayoritariamente. En México, según el último censo de INEGI, hay 6.189.000 personas con discapacidad. Decir que en el 2020 fue la primera ocasión que el INEGI midió o contabilizó a las personas que viven en condición de discapacidad. Y nos da este número, lo que significa es que 5.3 millones de personas con discapacidad no están en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, pero de este universo de 6.2 millones, una parte está en la pensión de adultos mayores, es decir, que 2.6 millones de adultos mayores a nivel nacional no cuentan con una pensión, de personas con discapacidad, perdón. Entonces, este universo pues, es de las 32 entidades. El presidente les ha venido planteando a los gobernadores y gobernadoras y a la jefa de gobierno que podamos unir nuestro esfuerzo para poder dar esta pensión de carácter universal. En diciembre, el 15 de diciembre, en la reunión de la CONAGO, que fue en Villahermosa, Tabasco, el señor presidente planteó la firma de este convenio. Firmaron 29 estados de 32 y al momento 20 estados de los 20.
que firmaron ya aportaron sus recursos. En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno ya aportó los 500 millones correspondientes a la Ciudad de México y el gobierno federal también ya dispuso de los 500 millones. De tal manera que la inversión inicial para este año, para ya incorporar a todos, será de 1,000 millones de pesos. Decimos inicial porque este año los vamos a registrar en conjunto y los vamos a ir incorporando en 3 bimestres, pero el próximo año todos desde el primer día del año. Eso implicará que haya mayor inversión por parte del gobierno de la ciudad y el gobierno federal. Pero agradecemos mucho que la jefa de gobierno ha tenido esta disposición de colocar los recursos para hacer universal la pensión. Entonces, les vamos a platicar brevemente de los detalles y algo. Gracias. Adelante. Bueno, como ustedes saben, también esta pensión ya es parte de un derecho en la Constitución para las personas de 0 a 18 años. Están garantizados como un derecho constitucional a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, ellos en todo el país, especialmente en la ciudad, tendrán su derecho independientemente de la posibilidad de la concurrencia de los recursos. Ellos deben tenerlo garantizado como una obligación del Estado mexicano. Adelante. En la Ciudad de México, según el censo INEGI, hay 493,000 personas con discapacidad, de las cuales 226,000 también son adultos mayores, pero ya están incorporados en esta pensión. Actualmente en la pensión para personas con discapacidad hay casi 86,000 personas que ya cuentan con esta pensión, que son menores de 64 años. Lo que significa que nos falta por incorporar 181,500 personas con discapacidad y es el trabajo que se va a realizar del proceso de solicitud de registro a esta pensión. Adelante. El gobierno de la Ciudad de México va a colocar 500 millones y el gobierno federal también. Decir que los recursos adicionales que este año nos puso la Cámara de Diputados para la pensión, para la concurrencia de recursos, viene de lo que se recortó al INE, cosa que nos agrada mucho que haya esta política de austeridad en beneficio de los más pobres. Adelante. Va a haber unos módulos de registro que se van a instalar el próximo lunes del 6 al 30 de junio. Van a atender de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Adelante. Y bueno, se van a anotar por letra, como ya lo habíamos hecho en la vacuna, que eso aquí de aquí salió para el país, el registrar por letra y por día. Esto lo vamos a publicitar para que las personas se enteren. Adelante. Bueno, pues vamos a hacer una comunicación en conjunto con la Ciudad de México. Vamos a abrir en la página de Bienestar y en la página del Gobierno de la Ciudad donde van a poder ubicar sus módulos y lo hacemos así porque no es en todo el país, como ya lo referimos, y puede ser confuso. Lo de la Ciudad de México siempre se sabe, no tienen una idea en cualquier lugar del país, entonces lo vamos a hacer con este cuidado y decirles a las personas con discapacidad que si ellos deciden o necesitan tener a alguien que los auxilie, también pueden registrar un auxiliar. Adelante. Estos son los documentos que ahorita, si nos da oportunidad la doctora, que Stephanie ya los detalle, vamos a tener esta comunicación, que son los mismos que hemos venido trabajando. Adelante. También decirles que los auxiliares pueden tener es una persona que los puede representar a las personas con discapacidad porque ellos pueden tener alguna imposibilidad de movilizarse al registro, por ejemplo, pero también para hacer otros trámites. Adelante. Hay el esquema de una visita domiciliaria, puede ir el auxiliar al módulo, registrar a su familiar o a su amigo y ahí le van a agendar una visita domiciliaria, porque lo que sí es necesario es que nosotros tenemos que verificar que la persona exista para darle transparencia y mejor uso a los programas. Adelante. Y también, después estos son los pasos de la visita domiciliaria, acudir al módulo a hacer el trámite, llevar la documentación de la persona auxiliar, llenar la solicitud de visita domiciliaria, le van a hacer la
la visita, se va a hacer una agenda para visitar y quedará concluido el registro para quienes no puedan acudir, pero para que no los lleven si están en una condición de difícil movilidad o una situación de salud precaria, no es necesario que los lleven, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a apoyar en ese sentido con las visitas domiciliarias y después ya vamos adelante a presentar el tema de los módulos. Se me permite que Fanny lo pueda exponer porque ya nuestra delegada de programas aquí en la ciudad será la responsable de operar el registro. Hola, buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a instalar 47 módulos en toda la ciudad, son más módulos de los que se instalaron cuando fue el operativo de adulto mayor. Vamos a tener 3 en Álvaro Obregón, 1 en el Estadio Universitario, en Jalalpa, Tepito, que es uno de los pilares, y en Pilares La Era. En Azcapotzalco vamos a tener 2 sedes, una en el Deportivo Victoria de las Democracias y en la Alameda Norte. En Benito Juárez vamos a estar en el Superiste de Vertis y en la Alberca Olímpica. En Coyoacán vamos a estar en la Alameda del Sur, en Parque Frida Kahlo y en Parque Cantera. En Coajimalpa vamos a tener 2 sedes, una en el DIF José María Morelos y Pavón y en la explanada de la alcaldía. En la alcaldía de Cuauhtémoc vamos a estar en el Monumento a la Revolución y el Monumento a Lázaro Cárdenas. En Gustavo Amadero vamos a tener 4 sedes, una en el Deportivo Carmen Cerdán, en el Futurama, en la explanada de la alcaldía y en el Deportivo Hermanos Galeana. En Iztacalco vamos a tener 3 sedes, en el DIF Hermanos Flores Magón, en el Centro Cultural Deportivo Unidad Vecinal Calacas y en el Faro Cultural. Iztapalapa es la que va a tener más sedes, van a ser 6, en el DIF Constitución, en el DIF Zaragoza, en la Utopía Tezontli, en la Utopía Teotongo, Utopía Aculco y en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Magdalena Contreras va a tener 2 sedes, una que es la Escuela Superior de Guerra, la explanada de San Nicolás Totolapan, y en Miguel Hidalgo vamos a tener 2 sedes más, que es el Parque Cañitas y el Hospital Militar Chivatito. Milpalta va a contar con 3 sedes, que va a ser la explanada de la alcaldía, la explanada de Tecómic y Santa Ana Tlacotenco. En Tláhuac vamos a tener 3 sedes, el Centro Social de Barrio, el Bosque de Tláhuac y el DIF Quetzalcoatl. En Tlalpan vamos a tener 4 sedes, que va a ser el Centro Social Belvedere, el DIF Miguel Hidalgo, el DIF Santo Tomás Ajusco y el Parque Leona Vicario. En Venustiano Carranza vamos a estar en el Deportivo Eduardo Molina, en el Centro Cultural Venustiano Carranza y el DIF Adolfo López Mateos. Por último, en Xochimilco vamos a tener 3 sedes, que es la Plaza Quirino Mendoza, el Deportivo Xochimilco y el Secoy de San Mateo, Jalapa. Estas son las sedes. Voy a comentar los requisitos que son los que nos faltaron. Ok, los requisitos es el acta de nacimiento legible, una identificación oficial, que aquí puede entrar la credencial del lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, la credencial del INAPAM o una carta de identidad. El CURP, el comprobante de domicilio, que no tiene que ser mayor a 6 meses, un teléfono de contacto y el certificado de discapacidad. Estos son los requisitos indispensables para poder realizar la solicitud para esta pensión, que aquí es donde va a entrar el tema de los certificados con el área de salud. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora Claudia me pide, y es correcto informar que en este momento vamos a hacer el registro de las personas. Y a diferencia de la pensión de adulto mayor, es una solicitud a valoración de que efectivamente la persona viva con discapacidad permanente. Posteriormente se va a hacer la convocatoria para la entrega de las tarjetas. Aquí es muy importante el apoyo del gobierno de la ciudad, que es el siguiente tema, el tema de salud. Los certificados de discapacidad se emiten por parte, entre otras instituciones, del DIF nacional o por cualquier institución de salud pública, ya sea del gobierno de la ciudad o del gobierno federal. Hasta ahora no ha estado estandarizado un certificado y la ciudad nos va a apoyar en esta tarea. Cuando la discapacidad sea evidente, no va a ser necesario pedirles el certificado para
ayudar a las personas que no tengan que hacer más trámites. Pero cuando es evidente ya no lo vamos a pedir, pero en algunas ocasiones no es así. Y también hacer un llamado a la población que cuando hablamos de discapacidad permanente no hablamos de alguna enfermedad, que son cosas distintas. La discapacidad permanente se va a evaluar dentro del registro bajo un esquema que son las 8 preguntas de Washington que establece la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la funcionalidad del cuerpo, pero por otro lado, su contexto social. Se tienen que atender esas dos esquemas, tanto lo médico como social, para determinar, hacer este diagnóstico. Una vez que lo hace el área de salud, que se emite el certificado, para nosotros es más sencillo, porque ya con el certificado de la institución nosotros lo damos por validado. A nivel nacional tenemos que aplicar esta verificación porque los servicios de salud no están hasta los últimos rincones y en eso se está trabajando con el señor presidente. Entonces, esta parte es muy importante del trabajo de la ciudad, no solamente los recursos. En esta ocasión vamos a recibir pues este apoyo de la ciudad y va a ser muy, muy importante. Así que muchas gracias, doctora. Y pues sí, supongo que vamos a hablar del siguiente tema de salud. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues es muy importante esto que se señala de que las personas que tienen alguna enfermedad no es discapacidad. La discapacidad, existe una clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que es el documento que nos permite la base científica para identificar las discapacidades. Esta clasificación internacional, ¿sí?, de la OMS nos permite identificar lo que ya se señalaba, la limitación de funcionalidad o la limitación que tiene que ver con la independencia o de las personas para moverse, para ser autosuficientes en su vida diaria, o también para lo que tiene que ver con la dimensión de autonomía, que tiene que ver con la capacidad de decidir. Entonces, muchas personas, por ejemplo, pueden utilizar lentes, pero eso no está calificado como una discapacidad grave, limitante, porque como se señalaba es también con el contexto social. Entonces tiene que ser, por ejemplo, discapacidades de tipo auditivas, son hipoacusias severas, hipoacusias bilaterales profundas, cortipatía bilateral, o sea, son estos casos donde la persona está realmente limitada para escuchar y para relacionarse. Física, por ejemplo, pues son las secuelas graves de fracturas, luxación congénita, esclerosis múltiple, condropatías severas. En el caso de las visuales, estoy ilustrando para que ustedes vean que no es, digamos, una limitación o transitoria o una limitación que se puede corregir, por ejemplo, en el caso de la limitación visual con unos lentes. Y no estamos hablando de condiciones que limitan severamente la funcionalidad o que limitan también la interacción, lo que sería el componente mental psicosocial, como autismo, ¿sí?, como un síndrome de Down, como un retraso mental severo. Entonces, es para que quede muy claro. La Secretaría de Salud tiene experiencia en otorgar estas constancias de discapacidad y funcionalidad, y ahora muy coordinados con todos los compañeros, tanto del DIF como Locatel, que se harán las llamadas ahí, vamos a estar recibiendo por cita en centros de salud, en 120 centros de salud, a las personas que requieran esta constancia. Hay muchas personas que ya la tienen, de hecho nosotros tenemos identificadas un grupo de personas que ya tienen esta constancia porque la han requerido para distintas cosas. Entonces estaremos brindando este servicio, otorgando esta constancia, ¿sí?, a través del mecanismo muy conocido por ustedes, que nos funcionó muy bien durante la vacunación, que es a través de citas de Locatel muy orientadas. Tenemos capacidad de estar por médico, vamos a dedicar un personal de salud específicamente para que atienda a estas personas y pueda hacer las constancias de discapacidad y funcionalidad.
tenemos capacidad por médico extender hasta 70 valoraciones, es decir, 60, 20 por cada médico. Vamos a poner 3 médicos en los centros de salud que tenemos previstos, que serán 120 para estar atendiendo a todas las personas. Y la parte, digamos, logística de la dinámica la comentará nuestra compañera de Locatel, que tiene todos los detalles de la llamada y de las formas como estaremos trabajando de manera coordinada. Buenos días. Sí, efectivamente en Locatel vamos a estar atendiendo a todas las personas que requieran tramitar una constancia, un certificado de su condición de discapacidad, justo para que puedan acceder a este programa, y vamos a estarlos atendiendo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ahí vamos a estar agendando, registrando las citas para que las personas puedan acudir al centro de salud que corresponda a tramitar este certificado. Entonces, la indicación va a ser justo que llamen, se le agendará la cita y se le dará los horarios en los que pueden asistir y el domicilio del centro de salud a que puedan asistir para que puedan tramitar su constancia o certificado de condición de discapacidad. Buenos días. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, por instrucciones de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que me paso de aquel lado, ¿verdad? Se cuenta con la tarjeta incluyente para personas con discapacidad permanente. Esta tarjeta se crea, primero, tiene una vigencia de 5 años. El trámite se puede realizar de manera presencial o virtual por internet, y entre diciembre del 2020 y mayo del 2022 hemos entregado 12,000 tarjetas. Esta tarjeta sirve para la exención de pago de metro, metrobús, RTP, el trámite para la obtención de placas vehiculares para personas con discapacidad, trámite de balizamiento afuera de casa, tarjetón y credencial para cajones exclusivos, exención de pago de derechos por uso de suelo comercial, exención del programa Hoy No Circula, reducción de agua y reducción de predio y descuento en el transporte foráneo. Me dan la que sigue. Esta es la tarjeta. Aquí está el link en donde se puede registrar la persona. Es https://discapacidad.cdmx.gov.mx. Los documentos que se requieren prácticamente son los mismos que ya señalaron para la beca o la pensión universal de personas con discapacidad, y la instrucción que nos ha dado la doctora es que una vez que se entreguen la pensión o la pensión para personas con discapacidad, se homologará en el mismo número de tarjetas incluyentes. Así que en la ciudad podrán contar con este beneficio doble. ¿Sería cuánto? A ver, resumiendo. En la Ciudad de México, a partir de este año, el apoyo a personas con discapacidad será universal. Es un apoyo que se da conjuntamente entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México. El Gobierno de México, el Gobierno federal aporta la mitad de los recursos y nosotros aportamos la mitad de los recursos. En este momento ya cerca de 87,000 personas reciben el apoyo por discapacidad. El universo es de 182,000 personas, es decir, 182,000 personas en la Ciudad de México estarán recibiendo este año el apoyo por su condición de discapacidad. ¿Cómo se obtiene este apoyo de discapacidad a todos aquellos que no lo tienen? Abrimos los módulos para poder irse a registrar del 6 al 30 de junio. Van a ser 47 módulos. La dirección de los módulos va a estar disponible a partir del día de mañana en la página de Bienestar, en la página del DIF, del Gobierno de la Ciudad,
de Bienestar del Gobierno de México para que puedan saber exactamente a dónde deben de acudir. Para poder tener su registro hay una serie de requisitos. Entre esos requisitos está el certificado de discapacidad. Ese certificado lo otorga la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Muchas personas no tienen este certificado. ¿Cómo obtenerlo? Llamen a Locatel. Llaman a Locatel, se les da una cita y se les orienta para que vayan a su centro de salud más cercano a su domicilio, para que no tengan que esperar, no hacer largas filas. Son 120 centros de salud en donde de 8 a 3 de la tarde se estará, o a 2 de la tarde, ¿verdad?, se estará otorgando este certificado. ¿Qué características deben tener? Pues los propios médicos van a hacer la valoración. Es difícil decir cuál es la característica de una persona que tiene alguna discapacidad, son diversas y son los propios médicos los que pueden establecerla, pero estamos hablando de discapacidad permanente. Entonces, para poder acceder a su apoyo del bienestar del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, que asciende en este momento a 2,800 pesos bimestrales, a partir del 6 de junio se abren los módulos y si no tienen su certificado de discapacidad, hablen a Locatel, se les dará una cita, ahí podrán ser valorados por un médico, además de todo el apoyo que se les puede dar en el centro de salud. Las tarjetas de discapacidad del Banco de Bienestar se estarán dando a partir del mes de agosto. En este momento es el proceso de registro y en el mes de agosto se otorgarán. Además de la tarjeta de bienestar que otorga el Gobierno de México con recursos conjuntos, nosotros daremos el apoyo que históricamente se ha dado a las personas con discapacidad en la ciudad, que tiene que ver, entre otras, con transporte gratuito. Entonces estarán entregando en agosto las 2 tarjetas para que puedan tener todos los apoyos. El objetivo es que personas vulnerables que están en esta condición puedan tener un apoyo económico del Gobierno de México, del Gobierno de la Ciudad de México, para tener al menos un apoyo que les permita pues atender esta condición de desigualdad que les otorga pues su condición de vulnerabilidad frente a la discapacidad. El objetivo pues es disminuir desigualdades siempre con estos apoyos que hoy en realidad ya son un derecho establecido en la Constitución. Entonces pues es una noticia buena que estamos dando el día de hoy y como siempre pues trabajando de la mano con el Gobierno de México, en particular ahora en este apoyo a personas con discapacidad. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, secretaria, buenos días, doctora. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas que han venido surgiendo del público, de los ciudadanos. Una de las más recurrentes es que también si se puede contemplar como una discapacidad las enfermedades mentales, hablando de esquizofrenia, hablando de, bueno, esquizofrenia es la que más mencionan, y otra que es referente a los síndromes, que hay diferentes, o las llamadas enfermedades raras, no sé si también se podría tomar. Incluso mencionaban aquí una de la enfermedad de Fabry, ¿no? Pero vaya, sí está entrando aquí algunas preguntas. Sí, ahí lo que es muy importante es diferenciar el problema de enfermedad de la limitación que produce. En algunos casos sí, desde luego, por ejemplo, una psicosis profunda que evita que las personas puedan incluso ser autosuficientes y hacer algunas actividades de la vida cotidiana. Esto lo valora, es lo que valora justamente el médico, ¿sí? Casi siempre llevan estas personas el certificado o el documento que dice que tiene una psicosis grave, que tiene una esquizofrenia profunda, y el médico lo que valora es esta posibilidad, ¿sí?, de que esa enfermedad tiene una afectación enorme sobre la funcionalidad, sobre la independencia de la persona y sobre su autonomía. Entonces, sí, puede ser, pero pasa por la valoración, por documentar la enfermedad, llevar el documento que dice que es una persona que tiene esta y esta enfermedad, y la afectación en términos de su capacidad de funcionar, ¿sí?, socialmente.
¿Y en el caso de los síndromes? También algunos síndromes del espectro autista, también. Bueno, y bueno, en otro tema, doctora. Hoy en la edición de Diario Basta publicó una encuesta realizada precisamente por Grupo Cantón, encuestas, datos y análisis, en donde los capitalinos le darían la victoria a Morena si fueran las elecciones precisamente para la jefatura de gobierno. Aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el mensaje para aquellos ciudadanos que aún no se convencen de la cuarta transformación? Sería esa. Hay varias encuestas que mencionan lo que hoy sale en el diario Basta. La Ciudad de México es una ciudad progresista, es una ciudad de derechos, y eso es reconocido por la ciudadanía. La cuarta transformación representa justamente esto, derechos. Y al tener derechos representa también libertades. Así que yo diría que la cuarta transformación es justamente eso, la construcción de una ciudad de derechos, de disminución de desigualdades, de justicia social, de apoyo a los más vulnerables y al mismo tiempo la construcción, por eso mismo, de un futuro sostenible. Bueno, y finalmente, bueno, hablando de trabajo que ha venido realizando, ¿cómo van con el tema del agua? ¿Cómo van con aquella instalación de los gabinetes? ¿Ya con cuántos alcaldías faltan? ¿Y cómo va precisamente este tema? Sí, se han instalado 15 gabinetes de agua. Estamos ya ya lo presentamos en la sesión de Cabildo y estamos ya por publicarlo. Tiene dos líneas el programa o el plan maestro de abastecimiento de agua potable y de derecho al agua en la Ciudad de México. Uno tiene que ver con los programas de cada alcaldía. Tomamos la decisión de hacer un plan maestro, un programa maestro para cada una de las 16 alcaldías de la ciudad, de tal manera que su abasto propio o su abasto externo y el programa de obra y de servicios que se requiere en un largo plazo, estamos hablando por lo menos o mediano plazo de 10 años, quede establecido de lo que se ha hecho y de lo que se requiere hacer para disminuir fugas y mejorar el abastecimiento de agua potable, el servicio de agua potable. Igualmente drenaje y disminución de encharcamientos. Y por otro lado, en el marco de la zona metropolitana del Valle de México. Hemos estado trabajando con Conagua, con el Estado de México, inclusive vamos a iniciar un programa con el Estado de Michoacán, porque como ustedes saben, el sistema Cutzamala viene de presas que están en el Estado de Michoacán, en el Estado de México y que llegan a la zona metropolitana del Valle de México. Es un programa integral de abastecimiento de agua potable que incluye a las propias comunidades locales y el abastecimiento a la zona metropolitana. Es un programa pues que nos da una visión de muy largo plazo para la ciudad y de corto plazo también, lo que se requiere ahora, que nos va a permitir atender inclusive momentos de sequía tan difíciles como los que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Cintia Stettin del Heraldo. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Bueno, pues este domingo ya se planta el ahuehuete, tengo entendido. Es confirmar si se planta el mismo domingo o se plantará el sábado, bueno, la madrugada del domingo. ¿Usted va a asistir? ¿Y qué actividades vamos a ver en esta glorieta de La Palma? Sí, lo vamos a plantar el domingo. Obviamente empiezan distintos trabajos previamente, pero el domingo lo vamos a hacer y la idea es que sea pues un festival asociado a la plantación, a la siembra de este ahuehuete que quedará en la glorieta de La Palma. Esto va a ser en el día, ¿verdad? No va a ser por la tarde-noche, no. No, tiene que ser una parte, recuerden que hay el paseo ciclista y todo lo demás, entonces pues tenemos que tener las precauciones adecuadas, entonces va a haber trabajos previos y trabajos posteriores, pero va a haber un festival asociado al recibimiento del ahuehuete. ¿Con estos trabajos previos no se corta la circulación el fin de semana en la zona? Probablemente en la noche se haga algún corte y ya lo vamos a informar con detalle. Okay. Doctora, preguntarle ahora sobre el Instituto Electoral. Los consejeros, pues, esta reforma ya se aprobó. Ya, la primera pregunta es, ¿cuándo lo publicaría pues ya en Gaceta Capitalina para que tengan esos 90 días para comenzar los cambios?
Tiene que tiene que llegar la notificación del Congreso de la Ciudad de México y a partir de ahí ya hacer la publicación. Entiendo que no ha llegado, supongo que llegará el día de hoy. Les doy todos los detalles en un momento. Llegará el día de hoy para su publicación. Y el objetivo pues es utilizar estos, es decir, la democracia, como lo he dicho, no requiere el dispendio de recursos, al contrario. Hay una mejor democracia si hay un uso adecuado de los recursos y que los recursos vayan justamente para beneficio del pueblo. Doctora, los consejeros ya salieron a decir que van a impugnar esta reforma, que van a ver qué actos jurídicos pueden hacer justo para echarla baja. ¿Qué opinión le merece esto? Yo creo que sería bueno que, a ver si nos ayudan, a que el consejero jurídico les platique cómo fue este proceso, porque hubo mucha plática previa a la decisión de esta propuesta. No fue algo que se decidió solamente en oficinas de jefatura de gobierno con algunos diputados. Hubo una serie de pláticas que llevaron a esta decisión. Recuerden que previamente, inclusive platicamos en su momento con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y ella incluso habló de lo que significaba pues muchas plazas que no eran necesarias en el instituto. Entonces es importante que se sepa que hubo pláticas, que hubo trabajos previos para poder llegar a esta decisión final que se tomó en el Congreso. ¿Es válido que los consejeros se victimicen diciendo que pues, les agarró por sorpresa, que básicamente fue un albazo por parte de las autoridades y del Congreso de la ciudad? Yo quisiera que el consejero les platicara cómo fue todo este proceso, que lo podamos presentar, este proceso de diálogo que se hizo, y al mismo tiempo creo yo que es muy importante para la ciudadanía. Nada más decirles, por ejemplo, el órgano interno de control creció en 67% el número de plazas del 2014 al 2018. Entonces, ¿para qué requieres un órgano interno de control de ese tamaño, que además estaba en manos de una persona que hoy está en la cárcel? Segundo, la fiscalización hoy por Constitución y las leyes la hace el Instituto Nacional Electoral, es federal. Entonces, ¿para qué requieres una unidad de fiscalización en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Entonces, tiene lógica, tiene sentido la propuesta que aprobaron los diputados y hubo una serie de pláticas. Por supuesto que están en su derecho de irse a las siguientes instancias y también, pues, el gobierno de la ciudad del Congreso a defender su propuesta. El secretario de Gobierno ayer decía que no va a haber ampliación de recursos para ellos. Aquí quedarían en medio los trabajadores que pues serían pues, liquidados por así No, decirlo. los derechos laborales se cumplen, eso no está a discusión. ¿Y de qué manera se pueden cumplir si van a argumentar que no tienen recursos? Porque con los mismos recursos que se disminuyen por las plazas, es suficiente recurso para poder cumplir con todos los beneficios que ellos tienen de las leyes laborales, y inclusive hay recurso adicional para que lo pueda usar el instituto en otras de sus funciones. ¿Recurso adicional por parte de ustedes? No, del recurso de que se ahorra o que se disminuye es suficiente para cumplir con todos los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo habrá más recursos para el Instituto Electoral. Aunque ellos digan que no tienen recursos, ¿sí los hay, entonces los están escondiendo, doctora? No voy a entrar en un debate con los consejeros. Creo que la propuesta que se planteó es para beneficio de la ciudad y para beneficio de la democracia de la ciudad. Ellos pueden tener argumentos y creo que el debate que se dio en el Congreso lo que muestra es que no se requieren estos organismos llenos de burocracia, que si la burocracia no garantiza la democracia, o más burocracia no garantiza la democracia. La democracia la garantiza la participación del pueblo, es la soberanía del pueblo la democracia. Finalmente, doctora, pues en redes sociales está surgiendo un oficio, una sentencia del tribunal, si no estoy mal, de lo contencioso, en el que dice que Sandra Cuevas está inhabilitada. ¿Usted tiene alguna noticia sobre esto? Justo pregunté al consejero jurídico para que me informara. Parece que hubo una queja ciudadana que la Contraloría remitió al Tribunal de Justicia Administrativa, que recuerden que con el sistema anticorrupción hay una sala
relacionada con esto en el Tribunal de Justicia Administrativa y parece que es una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa y ellos pues realmente tendrán que explicarlo. Pues tiene que explicarlo el Tribunal de Justicia Administrativa exactamente cuáles fueron las razones y por qué esta resolución. Continuamos con la pregunta de Cecilia Nava de Canal 11. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sobre este tema, doctora, en caso de que sí sea verdad y que la alcaldesa pues vaya a tener que dejar el puesto, ¿qué es lo que sigue? ¿Gobierno va a tener que hacer un nombramiento de alguien? Vamos a esperar a ver cuál es la resolución, cuál fue la notificación, y es algo que viene del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, a partir de ahí, de la notificación que se haga, pues ya veremos lo que procede. Muy bien. Nada más me queda una duda sobre el tema, ¿cuánto se les da a las personas? Gracias. Actualmente en este ejercicio fiscal estamos entregando 2.800 pesos bimestrales. El compromiso del señor presidente y de la jefa de gobierno es que las pensiones o los programas siempre se actualicen con la inflación y eso ocurrirá en los próximos años. Pero ese es el monto de este ejercicio fiscal. Continuemos con la pregunta de Salvador Corona del Universal. Buenos días a todos. Quisiera preguntarle primero a los programas sociales, ¿cuántos programas se han pasado de la Ciudad de México al gobierno federal? Si nos pudiera dar un balance de cuántos beneficiarios son de la ciudad en total. Gracias. Dos programas son los que transitaron de la ciudad a la federación, la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad, porque nacieron aquí en la ciudad, en la federación solo existía el de adulto mayor y se conjuntaron. Cuando tomamos el padrón de la ciudad eran 525,000 adultos mayores, el gobierno federal tenía otro tanto, que en suma eran 800,000. Hoy estamos llegando a 1.200.000 adultos mayores que van a contar con su derecho constitucional y bueno, es una gran aportación de la Ciudad de México. Y en el caso de discapacidad, se cambió al gobierno federal la operación de la pensión y estamos en los 87,000 que hablaba la doctora y la idea es incorporar los que están pendientes. Y nada más una duda, ¿por qué no se pasó el programa completo al gobierno de México, la de discapacidad, para que la ciudad no aportara? ¿O cómo ahí funciona eso? Muy importante tu pregunta, porque los recursos para nosotros a nivel del gobierno federal ya eran insuficientes, no alcanzábamos a tener los recursos para absorberlo 100% por parte de la federación. Por eso el presidente planteó que fuera la mitad y la mitad. Y se han hecho distintos ejercicios financieros para que los estados también, en el equilibrio de sus finanzas, puedan aportar. También otro programa, que lo olvidaba, que transitó de la ciudad a la federación, fue lo que era Prepasí, y que ahora es la beca universal para estudiantes de educación media superior, las becas Benito Juárez. También están ahí. En suma estamos llegando a 1.700.000 beneficiarios y derechohabientes de los programas del gobierno federal aquí en la Ciudad de México. ¿Son los tres? Los tres programas que fueron los que transitaron de la ciudad a la federación y se incrementaron los padrones en todos los casos, ¿no? Y en el caso de discapacidad, explico que el planteamiento es un asunto de recursos, que estamos ya en el límite de la parte de los programas y por eso el presidente pide el apoyo de los gobernadores, en este caso a la jefa de gobierno. Ok, y por otro tema, doctora, quisiera preguntar. El día que presentamos la presentación al presidente, la de seguridad, una de las láminas son todos los programas sociales. A ver si no... Si quieres, mientras contestamos la pregunta y vamos. Sí, doctora, le comentaba que hoy en el Universal publicamos una nota
sobre salud, que por medio del programa Salud en tu Vida, pues han detectado más de 250,000 personas con enfermedades, diabetes, obesidad, etcétera. Pues sí, la doctora Oliva, que aquí presente, nos comentaba que en 1 o 2 años, pues podrían ver mejora en estas personas. Y quisiera preguntarles, también se han implementado muchos programas en administraciones pasadas. ¿Ahora sí creen que haya una reducción en este número de personas pues que han detectado por medio de este programa? ¿Quieres contestar? Y luego yo les doy mi opinión. Es que, como he señalado, había muchos programas, pero atomizados y con pequeña incidencia en grupos muy particulares. La ventaja de Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, es que articula el accionar de muchos secretarías, entes de gobierno, espacios y además espacios gubernamentales y Secretaría de Salud, y además con mucho trabajo territorial. Entonces, esta es la diferencia sustancial. Estamos trabajando sí en los centros de salud, sí en la detección, en los módulos de detección, pero también codo con codo, y lo mostró la pandemia y la vacunación en particular, que nuestro trabajo, cuando es colectivo, conjunto, que sumamos las capacidades, por ejemplo, de deporte comunitario, de Ponte Pila, de los compañeros de Pilares que están incorporando clubes de alimentación saludable. Cuando sumamos todo esto, se tiene mucha mayor incidencia y efecto sobre las condiciones de salud en general, y en este caso sobre la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad crónica. Entonces, esa es la ventaja, que hay una directriz de la jefa de gobierno muy contundente de incidir en territorios, con la gente, para la gente, y a través también sumando su acción de participación. Y por eso también estamos haciendo las comisiones de salud, que se articulan, ¿sí?, con personas interesadas en el tema en las comunidades, en los barrios, en los territorios. Entonces, esto hace una diferencia. Pasamos de la atomización y de la foto, lo voy a decir así, a un trabajo de seguimiento, a un trabajo coordinado, donde todos estamos con esta, digamos, meta de disminuir la enfermedad crónica, de apuntalar la promoción de la salud, de cambiar e incorporar rutinas saludables. Ustedes pueden ver que estamos siempre todos, que Ponte Pila, que deporte comunitario, que los miércoles de cascarita, que los domingos de muévete en bici, y entonces estamos detectando, pero simultáneamente orientando una alimentación saludable, simultáneamente proponiendo y haciendo mucha activación física en las colonias, ¿sí? No directamente salud se suma, acompaña, pero están los compañeros que tienen esas tareas en la ciudad, apuntalando toda esa actividad. Entonces, esa es la diferencia, que pasamos de esa atomización a un trabajo colegiado, colectivo, donde cada quien pone lo mejor que sabe hacer y lo sumamos en conjunto. Y nada más, ¿no están viendo una sobrecarga de trabajo por estas 250,000 personas que se están buscando atender o incluso buscan seguimiento a sus enfermedades? Es que también hay, por otro lado, un fortalecimiento de la atención a la salud. O sea, por ejemplo, se contrataron durante la pandemia, y es personal que se queda en la Secretaría de Salud, más de 4,000 personas que tienen distintas actividades en salud, no solo médicas, enfermeras, sino también de promotores de salud. Entonces, se está fortaleciendo simultáneamente el sistema de salud local y además trabajando con el IMSS y con el ISSSTE con un sistema unificado de salud. Entonces, estamos movilizando todas las capacidades institucionales y creciéndolas. Trabajamos ya los fines de semana en poco más de 200 centros de salud, cuando llegamos eran 5, y entonces todo esto permite una expansión de capacidades de atención, y lo que nos importa mucho es que las personas se detecten oportunamente, sigan con sus tratamientos, acudan a su centro de salud y facilitar esta atención. Además tenemos pues la gratuidad en la atención, los servicios gratuitos, pero también los medicamentos gratuitos y una coordinación con el IMSS y el ISSSTE. Disculpe, doctora, aprovechando todavía, ¿hay casos de la viruela del mono que se han encontrado aquí en la Ciudad de México sospechosos? La Secretaría de Salud del Gobierno de México ya informó, el boletín es la información oficial y es lo único que se tiene en la ciudad.
Nada más para que lo presentamos el día que vino el presidente y no son todos los programas. O sea, el Gobierno de México, de pensión para el bienestar de los adultos mayores, invierte al año en la Ciudad de México 21,804 millones de pesos. Para que tengan ustedes una idea en comparación, la alcaldía Iztapalapa, que es la alcaldía que más presupuesto tiene, con 1,8 millones de habitantes, tiene un presupuesto anual de 6,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 3,5 Iztapalapas en la pensión de adulto mayor, la inversión que se hace en la ciudad. En el caso de las becas Benito Juárez, 205 millones, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, 1,084, la beca Benito Juárez de Educación Media Superior, que es universal, 3,126 millones de pesos, y aquí no está discapacidad, que discapacidad entre lo que se va a invertir adicionalmente más lo que se tiene ahora son 3,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que el Gobierno de México, en apoyos directos a la población, está invirtiendo en la Ciudad de México cerca prácticamente de 30,000 millones de pesos al año. Es una cifra histórica que lo que permite justamente es hacer realidad de lo que tanto habla el presidente, de por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo eso, sino es este apoyo que están recibiendo las personas de manera directa, sin necesidad de ningún intermediario, sencillamente con el apoyo de los servidores de la nación para que la gente lo pueda recibir y del apoyo de las distintas instituciones del Gobierno de México. Y nosotros desde el Gobierno de la ciudad tenemos la beca universal para niños y niñas, de preescolar hasta secundaria. Tenemos La Escuela es Nuestra, que es solamente inversión del Gobierno de la Ciudad de México, otros programas sociales como Pilares, otros apoyos como la beca Leona Vicario, que suman en total 14,000 millones de pesos. Con los 500 millones de pesos adicionales que se van a dar ahora, estamos hablando de que la gente está recibiendo de manera directa entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México 45,000 millones de pesos al año. Esta es una inyección a la reactivación económica, a la economía, al consumo interno y al mismo tiempo a los grandes derechos sociales de los habitantes de la ciudad. Entonces es una inversión que se suma además a las inversiones prioritarias del Gobierno de México, de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, del tren interurbano en la Ciudad de México, de ahora lo que va a ser el apoyo del trolebús que va a venir de Santa Marta hasta la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es decir, hay una inversión histórica del Gobierno de México en la ciudad. Okay. Gracias, doctora. Y nada más, el 5 de junio sí asiste a esta feria que se hará, al Festival del Ahuehuete. Sí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. ¿Cómo va a apoyar con los candidatos que pues haya elecciones en estos estados? No, bueno, ya empieza la veda el martes, entonces ya… Pero va a estar pendiente de estos resultados. No, pues yo creo que todo el país tiene que estar pendiente, no solamente nosotros, estamos muy animados del avance de la Cuarta Transformación. Gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Alguna otra cosa quedó pendiente? Dos cosas, no vino Carlos por el Atlas, así que mañana le vamos a festejar a Carlos del Heraldo porque es del Atlas, gorra del Atlas, corazón del Atlas, mi papá también era del Atlas, así que le mandamos un saludo, no solo al Atlas y a todos los aficionados, sino en particular a Carlos desde aquí. Y le vamos a cantar las mañanitas a Ariadna, porque ayer fue su cumpleaños, así que si nos acompañan todos, 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantamos.